La película comienza con una familia de mariquitas que estaba recolectando comida para pasar el invierno. De repente, una de las crías de la mariquita avista una manzana y trata de agarrarla. Después de esforzarse mucho, la cría logra levantar la manzana y la lleva en dirección a su familia. Mientras tanto, la mariquita y su familia llegan a casa y guardan la comida que acababan de recolectar. Sin embargo, justo después de reunirse con su familia, la mariquita se da cuenta de que uno de sus crías no estaba cerca. Al darse cuenta de esto, la mariquita decide buscar a su cría, ya que no quería dejarla sola. Volviendo a la cría, esta estaba cargando la manzana en medio de un bosque, cuando de repente aparece un grupo de moscas que intenta robar la fruta. En ese momento, una de las moscas lanza a la cría lejos y planean marcharse con la manzana. Afortunadamente, en ese instante, aparece el padre de la mariquita, y al ver lo que sucedía con su cría, se le ocurre una idea. El padre mariquita desafía a las moscas a atraparlo, y luego comienza a volar lejos. Sin pensarlo dos veces, el grupo de moscas va tras la mariquita, persiguiéndola por todo el bosque. De repente, la mariquita se acerca a una telaraña y se desvía. Poco después, las moscas aparecen, pero no logran esquivarla y terminan atrapadas en la telaraña. Después de esto, el padre mariquita se reencuentra con su cría y la lleva de vuelta a casa. Un poco más lejos del bosque, un grupo de hormigas negras estaba buscando comida en una calle, sin darse cuenta de que eran observadas por un grupo de hormigas rojas. Eventualmente, el líder de las hormigas negras, llamado Mandíbula, se dirige hacia una tienda y dentro de ella encuentra varias cajas de azúcar. Sin embargo, Mandíbula descubre que la tienda estaba vigilada por un empleado y que tendría que pasar por él para tomar las cajas de azúcar. En ese momento, Mandíbula llama a su grupo de hormigas y con todas reunidas traza un plan. Poco tiempo después, las hormigas derriban una llave que estaba en la puerta, llamando la atención del empleado. Curioso, el empleado sale a investigar y tan pronto abre la puerta, piensa que el ruido fue causado por un perro que estaba en la calle. Sin sospechar nada, el empleado no se da cuenta de que las hormigas entran en su tienda. Y más tarde, Mandíbula y su grupo cargan una tabla de madera hasta el lugar donde estaban las cajas de azúcar. Luego, el grupo de hormigas toma una de las cajas para colocarla en la tabla, pero para no hacer ruido, Mandíbula se coloca frente a la caja, que estaba rodando en su dirección. Afortunadamente, Mandíbula logra colocar la caja en el suelo sin hacer ruido, y tras llamar a su grupo de hormigas, planea marcharse. Sin embargo, cuando todo parecía que iba a terminar bien, las hormigas rojas aparecen y confrontan a Mandíbula. Las hormigas rojas estaban molestas porque anteriormente habían perdido una batalla contra las hormigas negras. Sin saber qué hacer, Mandíbula pide a su grupo de hormigas que se escondan y luego corre, pero las hormigas rojas lo persiguen. Eventualmente, Mandíbula logra esconderse detrás de una estantería y cuando las hormigas rojas se marchan, Mandíbula corre hacia el otro lado y entra en un almacén. En ese almacén, Mandíbula se da cuenta de que algunos empleados estaban colocando productos en cajas para enviarlas a varios países. Mientras observa esto, Mandíbula se percata de que las hormigas lo han encontrado y se dirigían hacia él. Para evitar ser capturado, Mandíbula salta a una de las cajas, pero las hormigas rojas seguían tras él. Después de subir por las cajas, Mandíbula encuentra algunos rollos de cinta adhesiva y utiliza uno de ellos para ir tras las hormigas rojas. Con eso, las hormigas son golpeadas y Mandíbula logra llegar al otro lado, dejando a las hormigas rojas atrás. De repente, Mandíbula se da cuenta de que aparecieron más hormigas rojas y que no podría escapar de ellas. Para huir, Mandíbula envía una señal a través de sus antenas pidiendo ayuda a la mariquita. Al otro lado de la ciudad, la mariquita recibe la señal de Mandíbula y al darse cuenta de que estaba en peligro, decide salir de casa para salvarlo. En ese momento, la cría de la mariquita nota que su padre salió de casa y decide ir tras él. Volviendo a Mandíbula, intenta de todo para huir de las hormigas rojas y logra colgarse de una lámpara. Sin embargo, Mandíbula se da cuenta de que la lámpara estaba muy caliente y que necesitaba salir de allí lo antes posible. Afortunadamente, en ese momento, la mariquita aparece e intenta rescatar a Mandíbula, pero un grupo de hormigas rojas aparece y se lo impide. Con toda su fuerza, la mariquita trata de jalar a Mandíbula, pero no lo logra.
De repente, la cría de la mariquita aparece, distrayendo a las hormigas, que sueltan a Mandíbula. Cuando todo parecía estar bien, la lámpara golpea a un grupo de hormigas, haciéndolas caer en una caja que iba hacia Pekín. Además, la lámpara también golpea a las mariquitas, haciendo que la cría caiga en otra caja con destino a una isla llamada Guadalupe. Sin darse cuenta de que los insectos estaban dentro de las cajas, los empleados las llevan a un vehículo y se dirigen al aeropuerto más cercano. Mientras tanto, la mariquita deja a Mandíbula en el suelo y va en busca de su hijo. Eventualmente, el padre de la mariquita entra al vehículo y tras encontrar la caja donde estaba su hijo, sigue el viaje con él hasta el aeropuerto. Más tarde, en el aeropuerto, el empleado retira las cajas del vehículo y el padre de la mariquita pierde de vista a su hijo. Con eso, la mariquita decide pedir ayuda y se encuentra con una cucaracha que estaba en el aeropuerto. La cucaracha se ofrece a ayudarlo y después de pasar por una tubería, encuentran el avión que llevaría las cajas a la isla. Rápidamente, la mariquita vuela a gran velocidad y al entrar en el avión, encuentra la caja donde estaba su hijo. Después de eso, el avión pasa por varios países, desde Francia hasta España, hasta finalmente llegar a la isla de Guadalupe. Cuando el avión aterriza, un hombre coloca la caja en su vehículo y se la lleva. Sin embargo, el padre de la mariquita aún se aferraba a la caja para no dejar atrás a su hijo. No obstante, en el camino, el vehículo comenzó a moverse mucho, y sin querer, el padre de la mariquita se desprendió de la caja y cayó en la arena. Al ver que el vehículo se alejaba, el padre de la mariquita comenzó a sentirse triste, pensando que no podría salvar a su hijo. Mientras tanto, el hombre llega a un bar y lleva la caja al interior del lugar. De repente, aparece otro hombre, y al abrir la caja, la cría de mariquita aprovecha para escapar. Volviendo al padre de la mariquita, se encuentra con un cangrejo, y preocupado de que el crustáceo pudiera atacarlo, huye dándose cuenta de que estaba en una playa. En ese momento la mariquita ve un cartel que revelaba que en el lugar había algunas orugas peligrosas. En ese instante, una de esas orugas se movía tranquilamente, cuando de repente es golpeada por un hombre que estaba durmiendo. Al ser golpeada, la oruga suelta un humo verde que hace que el hombre se rasque tanto que se tira al mar. Después de eso, la mariquita avista algunas hormigas negras y decide pedirles ayuda. Al descubrir lo que le pasó a la mariquita, las hormigas usan sus antenas para comunicarse con otras hormigas que estaban muy lejos. De repente, la señal de las hormigas llega a Mandíbula, quien descubre que la mariquita y su hijo estaban en Guadalupe. Por eso, Mandíbula se pone en contacto con las otras hormigas para avisar al padre de la mariquita que lo rescatará junto con su hijo. Más tarde, Mandíbula se dirige a las alcantarillas y se encuentra con una araña, con la cual había hecho amistad anteriormente. Después de que Mandíbula cuenta toda la historia sobre el padre de la mariquita, la araña se ofrece a ayudar, y tan pronto como coloca algunos globos en su barco, parten hacia la isla de Guadalupe. Mientras tanto, la cría de mariquita estaba perdida en medio de una jungla, llena de extraños insectos. Cuando la cría volaba por la selva, se encontró con algunas frutas, y al estar hambrienta, intenta comerlas. Sin embargo, las frutas eran una trampa creada por una planta carnívora que intenta atacar a la cría. Afortunadamente, la cría logra escapar usando un humo verde poderoso, y luego se encuentra con una mantis religiosa. Con sus grandes ojos, la mantis intenta hipnotizar a la cría de mariquita para atacarla, pero la mariquita logra salir de la hipnosis y escapa. Irritada, la mantis persigue a la mariquita, pero termina chocando contra una rama. Al ver esto, la cría de mariquita pensó que estaba a salvo, pero de repente se golpea con una roca y cae en una telaraña. En ese momento, la cría se da cuenta de que, además de ella, otros insectos también estaban atrapados, como un lagarto, una mosca y otra mariquita. Preocupada, la cría intenta escapar, pero al hacerlo, llama la atención de una araña. Mientras tanto, el padre de la mariquita ve las huellas dejadas por su hijo y las sigue para encontrarlo. Volviendo a la cría, estaba a punto de ser atacada por la araña, cuando de repente, su padre aparece y lanza una piedra sobre la araña. Al hacer esto, la telaraña se deshace y todos los insectos caen en un abismo. Rápidamente, el padre de la mariquita vuela hacia el abismo y rescata a su hijo junto con la otra mariquita que estaba atrapada. Además, también intentan rescatar a la mosca y al lagarto,
pero en cuanto la araña ve esto, los persigue para atacarlos. Afortunadamente, todos logran escapar por un estrecho pasadizo, dejando a la araña atrás. Después de esto, el padre de la mariquita regresa para ver si su hijo estaba bien, pero se lleva una sorpresa al notar que la cría no se estaba moviendo. Al darse cuenta de que la cría no estaba despertando, la mariquita la lleva a un lugar donde había muchas otras mariquitas para que la cuiden, mientras esperan la llegada de Mandíbula. Mientras tanto, Mandíbula y la araña cruzan el océano Atlántico, cuando de repente aparece una tormenta y empieza a sacudir el barco de un lado a otro. Para empeorar la situación, un rayo impacta el barco, y cuando todos los globos explotan, el barco cae al mar. En el agua, el barco se hunde y comienza a llenarse de agua. De repente, aparece un enorme tiburón, y al ver el barco, lo engulle. Aunque todo parecía estar perdido, Mandíbula y la araña estaban a salvo dentro del estómago del tiburón, que los llevaba por el océano. Al día siguiente, la cría de mariquita finalmente despierta, lo que hace que todos se pongan felices. Cerca de él estaba la otra mariquita que también fue rescatada, y en ese momento los dos se besan. Poco tiempo después, el padre de la mariquita aparece, y al ver que su hijo estaba bien, se siente feliz. Más tarde, la cría estaba enamorada de la otra mariquita, y pasea con ella por la playa. Mientras tanto, el padre de la mariquita cuenta a las demás todas las aventuras que vivió cuando era pequeño. Después de eso, las mariquitas empiezan a sentir hambre y encuentran un coco en la playa. Juntas, las mariquitas levantan el coco y lo lanzan contra una roca, rompiéndolo. Con eso, los pedazos de coco vuelan por todos lados y las mariquitas comienzan a comerlos. Mientras comía el coco, el padre de la mariquita avistó una familia unida y comenzó a sentir nostalgia por su propia familia. Volviendo a Mandíbula y la araña, ellos seguían dentro del estómago del tiburón y aburrida, la araña puso una canción para escuchar. Sin embargo, el volumen de la música era tan alto que hizo que el tiburón escupiera el barco. Fuera del tiburón, el barco comenzó a subir hacia la superficie y la pareja siguió rumbo a la isla de Guadalupe. Al día siguiente, todas las mariquitas se despertaron con un ruido muy fuerte y al investigar se dieron cuenta de que varias personas habían llegado con equipos de construcción y estaban talando muchos árboles. Curioso, el padre de la mariquita se acercó a las personas y descubrió que su intención era construir un hotel en el lugar. Después de pensar un poco, la mariquita tuvo una idea para expulsarlos y se acordó de la oruga que liberaba un humo verde capaz de causar mucha picazón a las personas. Rápidamente, la mariquita compartió su plan con las demás, diciendo que volvería a la selva para encontrarse con las orugas. Al escuchar esto, su cría le dijo a su padre que quería ir con él, pero el padre lo impidió y le ordenó quedarse con las otras mariquitas. Poco tiempo después, la mariquita llegó a la selva, pero se encontró con una mantis religiosa. En ese momento, la mantis comenzó a hipnotizar a la mariquita, pero cuando estaba a punto de atacarla, su hijo apareció y la salvó. Sin darse por vencida, la mantis comenzó a perseguir a las mariquitas y eventualmente llamó a su grupo para ayudarla a capturarlas. Sin querer ser capturados, el padre de la mariquita y su hijo volaron lejos, pero de repente, el grupo de mantis los rodeó. Preocupados, las mariquitas pensaron que no podrían escapar, pero en ese momento apareció el barco donde estaban Mandíbula y la araña. Al ver el barco, las mariquitas subieron a él, y para alejarse, la araña activó algunos fuegos artificiales. Al ver esto, el grupo de mantis quedó impresionado, ya que nunca habían visto un barco volador. En el barco, Mandíbula estaba feliz de reencontrarse con el padre de la mariquita y su hijo, y después de eso, se dirigieron al lugar donde vivían las orugas. Cuando llegaron al lugar, el grupo se sorprendió al ver miles de orugas. Poco tiempo después, la mariquita vio a una de las orugas y recordó que la había rescatado de una telaraña donde su hijo había quedado atrapado. Después de que la mariquita contó todo lo que las personas estaban haciendo, la oruga los llevó con su rey, que comandaba todo el lugar. Después, el rey vio a la mariquita y tocó su cabeza con su antena. Al hacerlo, el rey comenzó a leer todos los pensamientos de la mariquita y descubrió todo lo que había pasado desde que era pequeño. Luego, el rey descubrió que las personas querían construir un hotel en el lugar donde vivían las mariquitas y decidió ayudarlas a impedirlo. Más tarde, los trabajadores continuaban con la construcción del hotel, pero de repente,
uno de ellos notó una pequeña oruga en su mano. Rápidamente, el trabajador arrojó la oruga lejos, pero al hacerlo, se dio cuenta de que otras orugas estaban en el lugar y comenzaron a liberar un humo verde poderoso. Poco tiempo después, apareció otro trabajador y ambos fueron cubiertos por el humo verde. No pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores tuvieran manchas verdes en la cara. Y cuando las demás personas lo vieron, decidieron detener la construcción de inmediato y cerrar el lugar. Más tarde, algunos hombres con trajes especiales colocaron un cartel en el suelo para advertir a las personas que no podían iniciar la construcción en ese lugar debido a las orugas que liberaban humo verde. Eventualmente, las mariquitas agradecieron al rey de las orugas por su ayuda, y el lugar volvió a ser lo que era antes. Después de eso, el padre de la mariquita y su hijo comenzaron a despedirse de las otras mariquitas, ya que finalmente iban a regresar a casa. Una por una, las mariquitas se despidieron de la pareja. Y por último, la mariquita de la que la cría estaba enamorada también se despidió de él. Luego, el padre de la mariquita y su hijo subieron al barco, y junto con Mandíbula y la araña comenzaron a irse, llevando un coco como recuerdo de las mariquitas. Mientras se alejaban, la cría estaba un poco triste por dejar atrás a la mariquita que le gustaba, pero en ese momento apareció su padre y lo motivó, diciéndole que si quería, podría quedarse en el lugar junto con la mariquita. Sin pensarlo dos veces, la cría aceptó y salió volando, dejando atrás a su padre. Poco tiempo después, la cría se reencontró con la mariquita, y en ese momento, los dos se besaron. Después de un tiempo viajando, el barco llegó cerca de una montaña cubierta de hielo, y al darse cuenta de que estaba cerca de casa, la mariquita se despidió de Mandíbula y la araña. Más tarde, Mandíbula llegó a casa y dejó el coco en la colonia para que las otras hormigas pudieran comerlo. Además, la araña también regresó a casa y volvió a escuchar su canción favorita. Mientras tanto, la mariquita regresó a su hogar y se reencontró con su familia después de mucho tiempo sin verlos. En la escena final, en un restaurante chino, se abrió una caja y dentro de ella estaban las hormigas rojas. Rápidamente, las hormigas rojas salieron de la caja y se escondieron en la cocina. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.